La mayoría conoce a Julio César por sus conquistas y su poder, por las batallas que libró y por el imperio que ayudó a construir. Pero, ¿qué pasa si te digo que esa es solo una parte de su historia? ¿Y si te dijera que el verdadero legado no está en las guerras, sino en las lecciones que aprendió en el camino? Las que la escuela nunca nos enseñó. Si estás viendo esto, es porque sabes que la vida es mucho más que una rutina. Es porque, como César, buscas un propósito que te defina. En este video, no hablaremos de las guerras que ganó, sino de las batallas internas que enfrentó. Descubriremos 12 enseñanzas de un hombre que, más allá de la espada, nos dejó un manual para vivir con audacia y honor. Número 1. La ambición como fuego interior. La ambición es una palabra con mala reputación. Se la asocia con la codicia, el egoísmo, con pisotear a otros para llegar a la cima. Pero César nos enseña una lección diferente. Para él, la ambición no era un deseo superficial de tener más, sino un fuego interior. Era la necesidad imperiosa de ser más, de dejar una marca indeleble en el mundo. Era la sed de trascendencia. Piensa en los jóvenes de su época. La mayoría se conformaba con una vida de comodidades o de mediocridad política. César, desde muy joven, se negó a aceptar ese destino. Se cuenta que, al pasar por un pueblo humilde en los Alpes, un amigo se burló de las pequeñas disputas de los líderes locales. César, con una seriedad que asombró, respondió que preferiría ser el primero en ese miserable pueblo que el segundo en Roma. Esta frase no era arrogancia, era una declaración de principios. Era la certeza de que el lugar que le correspondía no era uno de sumisión, sino uno de liderazgo y de impacto. La mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas con el freno de mano puesto. Nos conformamos con un trabajo que no nos apasiona, con relaciones que no nos nutren y con sueños que se quedan en el cajón del algún día. A menudo, culpamos a la falta de oportunidades o a la mala suerte, pero la verdad es más cruda: tememos a la ambición. Tememos el rechazo, el fracaso, y el trabajo duro que requiere encender ese fuego. Preferimos la seguridad de la jaula a la libertad de volar, aunque nunca experimentemos el cielo. ¿Qué harías si te quitaran el miedo? ¿Qué sueño has dejado morir por la comodidad? La ambición de César no era un capricho, era un proyecto de vida. Un plan detallado para ascender, para influir, para crear. Y ese plan comenzaba con la creencia inquebrantable de que su destino no era la pasividad. Tu destino tampoco lo es. La próxima vez que sientas esa punzada de insatisfacción, ese susurro que te dice que eres capaz de más, no lo acalles. Escúchalo. Es tu César interior despertando. Comenta abajo con la frase "Mi ambición es mi brújula" y reflexiona sobre el primer paso que darás para seguirla. Dale me gusta si te ha servido esta primera lección. Número 2. El poder de la decisión irreversible. Una de las frases más famosas de la historia es "Alea iacta est", la suerte está echada. La pronunció César al cruzar el río Rubicón, un punto sin retorno que marcaba el inicio de una guerra civil. Ese acto no fue impulsivo. Fue la culminación de años de planificación y de un momento de decisión monumental. A partir de ese segundo, no había marcha atrás. Y en esa irreversibilidad residía una fuerza terrible. La vida de la mayoría de las personas está definida por la indecisión. Nos pasamos días, meses e incluso años en un limbo, sopesando opciones, temiendo el riesgo y esperando el momento perfecto que nunca llega. Nos aferramos a la comodidad de no elegir, sin darnos cuenta de que la indecisión es, en sí misma, una elección, la elección de quedarnos en el mismo sitio. César nos enseña que el verdadero poder se encuentra en la capacidad de tomar una decisión irrevocable. En cruzar el Rubicón de tu propia vida. Dejar ese trabajo que te consume, terminar esa relación tóxica, empezar ese proyecto que te aterra. No es solo decidir, es comprometerse por completo con la decisión, quemar los barcos detrás de ti para que no haya posibilidad de retirada. Imagina un marinero que zarpa hacia un nuevo mundo. Si la mitad de su mente está pensando en regresar a casa, cualquier tormenta lo hará desistir. Pero si ha quemado sus barcos, si sabe que la única opción es seguir adelante, encontrará la fuerza para superar cualquier obstáculo. ¿Qué Rubicón tienes delante de ti, esperando a ser cruzado? ¿Qué decisión estás posponiendo, atrapado por el miedo?
El futuro no se construye con planes perfectos, se construye con acciones imperfectas, pero decididas. No se trata de eliminar el riesgo, se trata de aceptar que el mayor riesgo es la inacción. La lección de César no es sobre suerte, es sobre la valentía de forjar tu propio destino, incluso cuando el destino es incierto. Reflexiona sobre esa gran decisión que has postergado y sobre lo que pasaría si la tomaras hoy, sin mirar atrás. Número 3. La adaptabilidad como herramienta de supervivencia. Si algo caracterizó la carrera de César, tanto en el campo de batalla como en la política, fue su increíble capacidad para adaptarse. No era el guerrero más fuerte ni el orador más elocuente por naturaleza, pero era el más ingenioso. Cuando se enfrentaba a una situación nueva, no se aferraba a los métodos antiguos. Diseñaba nuevos. Se cuenta que sus enemigos en las Galias construyeron una fortaleza casi impenetrable. En lugar de lanzar a sus hombres en un asalto suicida, César construyó una fortificación aún más grande alrededor de la fortaleza enemiga, atrapándolos dentro y cortando sus suministros. Cuando otro ejército galo llegó para rescatarlos, César simplemente construyó otra muralla defensiva alrededor de su propia fortificación, creando un doble asedio imposible. Su mente no estaba limitada por los manuales de guerra, era libre de innovar. La mayoría de nosotros, cuando enfrentamos un problema, intentamos resolverlo con las mismas herramientas que siempre hemos usado. Si algo no funciona, nos frustramos, pero rara vez nos preguntamos si la herramienta es la adecuada. Nos volvemos rígidos en nuestros pensamientos, en nuestras rutinas, en nuestra forma de ver el mundo. ¿Cuántas veces has intentado lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente? ¿Qué viejas creencias te impiden ver nuevas soluciones? La adaptabilidad de César era una mentalidad. Era la certeza de que cada problema es una oportunidad para aprender y crear algo nuevo. No era solo un general, era un ingeniero, un escritor, un político, un estratega. Su mente era un camaleón que cambiaba de forma para encajar en cada situación. Para ser adaptable, necesitas humildad. Necesitas aceptar que tus viejas ideas pueden no ser las mejores, que lo que funcionó ayer puede no funcionar hoy. Y necesitas curiosidad, un deseo de aprender, de experimentar, de construir nuevas murallas defensivas cuando la situación lo requiere. La adaptabilidad no es debilidad, es la forma más alta de inteligencia. Reflexiona sobre un área de tu vida en la que te has estancado. ¿Qué harías de manera radicalmente diferente si no estuvieras limitado por tus viejos métodos? Número 4. El liderazgo que inspira lealtad. César no lideraba con miedo, lideraba con el ejemplo y la conexión personal. Sus soldados no luchaban por un salario, luchaban por él. Su capacidad para inspirar una lealtad casi fanática era legendaria. Se sabía el nombre de sus centuriones y los trataba como sus iguales, compartiendo el mismo peligro y las mismas incomodidades. A diferencia de otros generales, no los veía como peones, sino como hombres a quienes respetaba. En una era donde el liderazgo se basaba en la distancia y en la autoridad impuesta, César rompió el molde. Sus hombres lo siguieron a través de batallas brutales, a través de climas inhóspitos y contra probabilidades abrumadoras. Su lealtad era un arma tan poderosa como cualquier legión. La mayoría de nosotros pensamos en el liderazgo como una posición de poder, como un título. Pero el verdadero liderazgo es una influencia que se gana, no que se exige. Se construye a través de la coherencia, de la honestidad y de la capacidad de inspirar a otros a ser mejores. Un verdadero líder no da órdenes, crea seguidores dispuestos a dar lo mejor de sí. ¿Eres un líder o solo un jefe? ¿Inspiras a los que te rodean o simplemente les dices qué hacer? El liderazgo de César nos enseña que la gente no sigue ideas, sigue a las personas. Siguen la visión, la pasión y el coraje de un individuo. Para inspirar lealtad, primero debes ser leal a tus principios y a tu gente. Tienes que estar en las trincheras con ellos, compartir sus victorias y sus derrotas. Tienes que ser, en esencia, la persona que quisieras seguir. Reflexiona sobre tu rol de liderazgo, ya sea en el trabajo, en tu familia o en un grupo de amigos. ¿Qué haces para ganarte la lealtad y el respeto de los demás? Número 5. La clemencia como estrategia de poder. Después de ganar la guerra civil, César hizo algo que dejó a todos asombrados.
En lugar de ejecutar a sus enemigos derrotados, como era la costumbre, les ofreció la clemencia. Les perdonó la vida, incluso a algunos de sus más feroces oponentes. Esta política de perdón no era un acto de debilidad, sino una demostración de poder y una jugada maestra. Su clemencia fue un acto de pragmatismo. Sabía que un imperio no se podía construir sobre el miedo y el odio. El perdón desarma a los enemigos, los convierte en posibles aliados y siembra la duda entre los que todavía luchan. Les demostró que su victoria no era personal, sino por el bien de Roma. La mayoría de nosotros, cuando tenemos la oportunidad de vengarnos o de castigar a alguien que nos ha hecho daño, la tomamos. A menudo, buscamos la venganza para sentirnos justificados o para recuperar el control. Pero la venganza es una trampa. Nos consume por dentro y nos mantiene atados a la persona que nos ofendió. ¿Qué rencores guardas en tu corazón? ¿Qué persona te ha hecho daño y no has podido perdonar? La lección de César es que el verdadero poder reside en la capacidad de perdonar. El perdón no es para la otra persona, es para ti. Te libera de la carga de la ira y te permite avanzar. La clemencia de César, aunque al final fue su perdición, fue una política audaz y visionaria. Nos enseña que la fuerza no está solo en la espada, sino en el corazón que elige no usarla. Reflexiona sobre un rencor que has mantenido por mucho tiempo. ¿Qué pasaría si te dieras a ti mismo el regalo de la clemencia y lo dejaras ir? Número 6. La velocidad de la ejecución. Vení, vidi, vici, vine, vi, vencí. Esta frase encapsula perfectamente uno de los principios de César, la velocidad de ejecución. No solo era un gran estratega, era un ejecutor increíblemente rápido. Su capacidad para movilizar sus tropas, tomar decisiones en el momento y actuar de manera decisiva le dio una ventaja crucial sobre sus oponentes, que a menudo se movían con lentitud y burocracia. En el mundo de hoy, la velocidad es más importante que nunca. La información viaja a la velocidad de la luz y las oportunidades surgen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. La mayoría de las personas son lentas. Se pasan horas, días, semanas discutiendo un plan, pero rara vez lo ponen en marcha. La lentitud es la asesina silenciosa de los sueños. ¿Cuántas ideas brillantes has tenido y se han quedado en el cajón por la inacción? ¿Cuántas oportunidades se te han escapado porque no te atreviste a actuar a tiempo? La lección de César no es solo sobre la rapidez de la guerra, es sobre la rapidez de la vida. Es sobre la importancia de actuar cuando la oportunidad se presenta, sin vacilar. Ser rápido no significa ser descuidado. Significa tener la claridad mental para tomar una decisión y la audacia para ejecutarla sin demora. Es el resultado de la preparación, de la confianza y de la voluntad de asumir un riesgo calculado. La próxima vez que tengas una idea, una oportunidad o un impulso, no lo dejes para mañana. Actúa hoy. Y no te preocupes por la perfección. Preocúpate por el progreso. Reflexiona sobre la última oportunidad que dejaste pasar por falta de acción. ¿Qué harías diferente si se te presentara de nuevo? Suscríbete para más contenido que te ayude a tomar acción. Número 7. La importancia de la logística y la preparación. Detrás de cada victoria rápida de César había una preparación meticulosa y una logística impecable. Su famosa hazaña de construir un puente sobre el río Rin en solo 10 días no fue un milagro. Fue el resultado de una planificación ingeniosa, de una mano de obra bien organizada y de una comprensión profunda de la ingeniería. Sabía que la victoria no solo se ganaba en el campo de batalla, sino también en la preparación. Muchos de nosotros nos enfocamos en el acto final o en el resultado sin dar la debida importancia a la preparación. Queremos el éxito, pero no queremos pasar las horas, los días y los años de trabajo duro que lo hacen posible. La preparación nos parece aburrida, tediosa. Pero es en ese trabajo silencioso donde se forja la victoria. ¿Qué estás haciendo hoy para prepararte para las batallas de mañana? ¿Estás invirtiendo en tu educación, en tus habilidades, en tu salud? La preparación de César no era un extra, era el fundamento de su éxito. Era lo que le permitía ser rápido, adaptable y seguro. La victoria no es un evento, es un proceso. Y ese proceso comienza mucho antes de que se lance la primera flecha. Comienza con la disciplina de la preparación, con la atención a los detalles y con la voluntad de hacer el trabajo que nadie ve.
Reflexiona sobre un objetivo que tienes. ¿Cuánto tiempo y energía has dedicado a prepararte para alcanzarlo? ¿Qué puedes empezar a hacer hoy para sentar las bases de tu éxito? Número 8. La creación de tu legado. Vivimos en la era de la información, donde nuestra historia se escribe a diario en publicaciones, comentarios y likes. Pero la mayoría de nosotros cedemos el control de esa narrativa. Dejamos que los chismes, las opiniones de los demás o las métricas superficiales definan quiénes somos. La realidad es que estás escribiendo tu legado cada día, pero ¿eres el autor o solo un personaje en la historia de alguien más? César entendió esto en un nivel que pocos de sus contemporáneos pudieron. En lugar de esperar a que los historiadores, a menudo parciales o hostiles, contaran su historia, él escribió los Commentarii de Bello Gallico y de Bello Civili. Estas no eran solo crónicas militares, eran obras maestras de la propaganda y la marca personal. En ellas, César se presentaba no como un conquistador sediento de sangre, sino como un líder brillante, un estratega defensivo que actuaba por el bien de Roma y de sus soldados. Imagina que tu vida es una escultura. La gente a tu alrededor puede intentar tallar su propia versión de ti, pero solo tú tienes el martillo y el cincel para darle la forma final. Si dejas que el mundo te defina, terminarás siendo un cúmulo de fragmentos, una obra inacabada. Pero si tomas el control, si decides conscientemente qué valores, qué acciones y qué principios te definirán, forjarás una obra de arte con un propósito claro y una belleza duradera. La marca personal no es solo lo que dices, es lo que haces de manera consistente. ¿Qué historia estás contando sobre ti mismo a través de tus acciones, de tus palabras y de tu carácter? ¿De qué forma te estás asegurando de que tu narrativa sea auténtica y no un reflejo de lo que otros quieren ver? ¿Qué pasaría si te atrevieras a ser el autor de tu propia leyenda, en lugar de un lector pasivo? La lección de César es que el destino no es algo que nos sucede, es algo que creamos. Y la parte más poderosa de esa creación es la narrativa que tejemos sobre nuestra vida y nuestro propósito. No dejes que el silencio sea tu biógrafo. Reflexiona sobre la huella que quieres dejar en el mundo. ¿Qué pequeña acción puedes tomar hoy para comenzar a escribir una historia de la que te sientas orgulloso? Número 9. Autocrítica y duda constructiva. En la cultura moderna, la autoconfianza se confunde a menudo con la arrogancia de la infalibilidad. Se nos enseña a proyectar una imagen de que lo tenemos todo resuelto, y el fracaso es un tabú. Nos volvemos expertos en culpar a los demás o a las circunstancias, porque admitir un error se siente como una debilidad insoportable. Pero esta actitud nos deja ciegos ante las verdaderas oportunidades de crecimiento. César no vivía en esta burbuja de autocomplacencia. En sus propios escritos, describe con franqueza momentos de gran incertidumbre y error. Relata cómo, durante la campaña contra los nervios, su campamento fue casi invadido por una emboscada. Reconoce el pánico de sus hombres y la necesidad de intervenir personalmente, no para presumir, sino para corregir un fallo estratégico. En el relato de la batalla de Dyrrhachium, admite una derrota contra Pompeyo, describiendo la pérdida de banderas y la desmoralización de su ejército. Lo más importante es que no se detuvo ahí. Él analizó y corrigió, transformando la derrota en una lección crucial. La duda, cuando se maneja correctamente, no es un parásito que te paraliza, es un faro que ilumina tus puntos ciegos. Es la voz interior que te pregunta, ¿hay una forma mejor de hacer esto? ¿Qué he pasado por alto? Es el primer paso hacia la maestría. ¿Te permites el lujo de ser incorrecto? ¿O tu ego es tan frágil que no puede soportar la idea de un error? ¿Qué pasaría si vieras cada fracaso no como un final, sino como una pieza de valiosa información? La autocrítica de César era un acto de valentía, un reconocimiento de que la verdad, por dolorosa que fuera, era más valiosa que cualquier ilusión. La lección aquí es que la fortaleza no reside en nunca fallar, sino en la capacidad de reconocer y aprender de cada caída. Reflexiona sobre tu último gran error. En lugar de lamentarlo, ¿qué conocimiento valioso puedes extraer de él que te haga más sabio y más fuerte? Número 10. Perseverancia ante la adversidad. La mayoría de nosotros admiramos a los que alcanzan la cima, pero rara vez nos detenemos a pensar en la cantidad de veces que se cayeron antes de llegar allí. Nos enamoramos del éxito repentino, pero ignoramos el largo camino de la perseverancia. La vida de César,
a pesar de su fama de genio invencible, fue una saga de reveses que habrían roto a un hombre menor. A los 25 años, fue capturado por piratas. En lugar de ceder al miedo, se rió de ellos, les prometió que los crucificaría una vez libre, y lo hizo, y mantuvo su dignidad intacta. Estuvo al borde de la bancarrota por sus ambiciones políticas y soportó un exilio humillante. Después de su famosa victoria en la Guerra de las Galias, enfrentó una guerra civil que lo puso contra su mentor, Pompeyo, y contra toda la élite de Roma. Incluso en esa guerra, sufrió una aplastante derrota en la batalla de Dyrrhachium. Su ejército, desmoralizado, estaba al borde del colapso. Imagina el alma de un herrero. El martillo golpea una y otra vez el metal al rojo vivo, no para romperlo, sino para darle forma. Cada golpe de la adversidad es un martillo que forja el acero de tu carácter. Si te rindes al primer golpe, te quedas como un trozo de metal blando e inútil. Pero si perseveras, cada golpe te hace más fuerte, más duro, más resistente. ¿En qué punto de tu vida te has rendido? ¿Qué sueño has abandonado porque el camino se hizo demasiado largo o las dificultades demasiado grandes? La perseverancia de César nos enseña que el fracaso no es el final de la historia, sino un capítulo crucial. Es la oportunidad de levantarte, sacudirte el polvo y seguir luchando con una nueva sabiduría. Reflexiona sobre un momento en el que casi te das por vencido. ¿Qué te hizo continuar? Si la respuesta es nada, ¿qué músculo de tu perseverancia necesitas entrenar hoy? Dale me gusta si crees que la perseverancia es el verdadero camino al éxito. Número 11. El pragmatismo como virtud. Los idealistas son a menudo celebrados en los libros de historia. Los pragmáticos, en cambio, son a menudo vistos como fríos y calculadores. Pero César nos enseña que la verdadera grandeza reside en el difícil equilibrio entre ambos. Ser un idealista sin pragmatismo es tener una visión sin la capacidad de ejecutarla. Ser un pragmático sin ideales es ser un oportunista sin rumbo ni propósito. César era un arquitecto de la realidad, no solo un soñador. Su carrera política es un estudio de caso en pragmatismo. No logró el poder solo a través de victorias militares, sino a través de alianzas estratégicas con figuras tan poderosas y opuestas como Pompeyo y Craso. El primer triunvirato fue un acuerdo informal, una coalición de intereses mutuos. Era un pacto imperfecto, pero necesario para lograr sus objetivos. César sabía que para reformar Roma, para llegar a donde quería, no podía hacerlo solo. Tenía que maniobrar, comprometerse y, a veces, ceder en lo pequeño para ganar lo grande. Imagina un río que fluye hacia el mar. Si fuera puramente idealista, intentaría atravesar la montaña en línea recta, estrellándose una y otra vez hasta agotarse. Pero el río es pragmático. Fluye alrededor de los obstáculos, se adapta a la topografía, se une con otros arroyos, haciendo desvíos y rodeos para finalmente alcanzar su destino. Su objetivo final nunca cambia, pero su método para llegar a él es flexible. ¿Están tus ideales tan arraigados que te impiden encontrar soluciones? ¿Estás tan obsesionado con la forma correcta que no puedes ver la forma posible? El pragmatismo de César nos enseña que la flexibilidad no es una traición a tu visión, sino una herramienta para protegerla. Reflexiona sobre un objetivo importante en tu vida. ¿Has estado tan enfocado en una única forma de lograrlo que no has considerado otras alternativas? ¿Qué pequeño compromiso o alianza podrías hacer para avanzar? Número 12. La conciencia de la mortalidad y el legado. El 15 de marzo del 44 a.C., Julio César entró en el Senado. Ignoró las advertencias, quizás por arrogancia o por una fe inquebrantable en su destino. Rodeado de aquellos a quienes había perdonado, cayó por 23 puñaladas. Su muerte, un final brutal y dramático, fue un recordatorio impactante de la fragilidad de la vida. Pero en ese momento, el hombre pereció, pero su legado se hizo inmortal. Su muerte fue la chispa que encendió el fuego del Imperio Romano que él mismo había ayudado a construir. La mayoría de nosotros vivimos como si fuéramos inmortales. Creemos que siempre habrá un mañana para empezar ese proyecto, para decir esa palabra, para hacer ese cambio. Pero la verdad es que nuestro tiempo es el recurso más valioso y finito. La conciencia de la muerte no debe ser una fuente de miedo, sino un catalizador para la acción. Es un recordatorio urgente de que si quieres dejar una huella,
debes empezar a vivir con propósito hoy mismo. Tu legado no se mide en monedas o en títulos, se mide en el impacto que tienes en las personas, en las ideas que inspiras y en el carácter que forjas. Es el eco de tus acciones que resonará después de que tu voz se haya callado. César construyó un legado no solo a través de sus victorias, sino a través de su clemencia, su visión y su incesante voluntad de crear algo más grande que él mismo. ¿Qué legado estás construyendo? ¿Vives para el placer del momento o para el impacto de la eternidad? La lección final de César, dictada por el filo de la daga, es que el verdadero fin de una vida no es su último aliento, sino el eco que deja atrás. No vivas en las sombras de la historia de otros. Construye tu propio monumento, no de piedra, sino de una vida vivida con intención. No vivas una vida sin ambición, sin decisiones audaces, sin perdón, sin velocidad, sin preparación. Sé un estratega de tu propia existencia. Vive tu vida como si fuera un proyecto para la eternidad. Y recuerda, no son las batallas que ganaste o perdiste las que te definirán, sino las lecciones que aprendiste en el camino. Que tu vida sea una obra de arte digna de ser escrita, una historia que trascienda el tiempo.